Salmo 103, gracias. Las bondades de Dios que encontramos en el Salmo 103. De eso queremos hablar en esta mañana. Y cuando hablamos de las bondades de Dios, no podemos olvidar que Dios es el único que es capaz de actuar de manera activa con todos los seres humanos para favorecerlos, independientemente de los ingratos, incluso gente pecadora. Dios siempre actúa bajo su bondad, porque forma parte de su atributo, favoreciendo a toda la humanidad. Es la tendencia natural que Dios tiene. Esa tendencia natural que en Dios existe, porque es de su propia naturaleza, que Dios se da a todos sin medida. Pero cuando Dios, tras su bondad, favorece al ser humano, incluso a los desagradecidos y también a las malas personas, lo hace animándolos para que se arrepientan. Mirad lo que dijo el Señor Jesucristo: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él, Dios, es benigno para con los ingratos y malos. Lucas capítulo 6, versículo 35. En otro momento, San Pablo, hablando en Romanos capítulo 2, dijo: ¿o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Romanos 2:4. De manera que lo que estamos diciendo es que el Señor es bueno para con todos. Recordad también aquel texto que dice que el Señor hace llover sobre justos e injustos, porque ese tiene que ver el carácter de Dios. Es el carácter de Dios. En esta mañana decíamos, si quisiéramos hacer una lista de las bondades de Dios en este año 2020, sería interminable. Sin embargo, queremos, mirando el Salmo 103, detenernos en algunas de estas bondades. Nosotros solamente vamos a reflexionar sobre los versículos del 1 al 5 del Salmo 103. Pero el Salmo completo que hemos leído, los primeros 5 versículos, es una nota personal de David. Bendice, alma mía, al Señor. Y los beneficios del que habla David, lo habla en la segunda persona, y eres tú quien perdona nuestros pecados, del plural, invitando también a otros que son portadores, o más bien objetos de este amor de Dios. De manera que los primeros versículos es la nota personal de David. Luego, David, en los versículos del 6 al 18, va a tratar sobre el cuidado paternal de Dios y el gobierno soberano, exaltando o señalando algunas cualidades de Dios, como es su gracia, su compasión, su paciencia, su tolerancia, su perdón y su paternidad. Y termina, versículos del 19 al 22, cerrando esta explicación de David y con la única idea de presentarnos casi una fotografía del corazón de Dios. Esto es lo que nos explica el Salmo 103. Es como una fotografía del corazón y la mente de Dios. Aunque nosotros vamos a detenernos en los 5 primeros versículos, en casa podemos leer el Salmo 103 para comprobar cómo David nos va a recordar en esta mañana pues estas bondades que son incontables. David percibía el amor de Dios de tal manera que no podía
contar las innumerables veces en las que Dios le había bendecido, ayudado y salvado. De hecho, para David Dios era su amigo fiel, su libertador, su protector. En David le había experimentado en su propia vida que Dios nunca le había fallado. Reconocía, por lo tanto, la absoluta dependencia de Dios. Y Dios llenó su corazón en cada momento de su vida. Por eso le alababa. Confiaba en Dios. Mirad, versículo 1 y 2. Volvemos a leerlo. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. David comienza exclamando, pues, una palabra de alabanza a Dios. David estaba y vivía dedicado solamente a bendecir a Dios, al nombre santo de Dios. Por eso se entusiasmaba, porque Dios nunca le había fallado. Y David, con gratitud desde su corazón, muestra alabanza al Creador. De esta manera, David está recordando que él meditaba también y se inclinaba a meditar en las bondades de Dios cada día, porque estas bendiciones de Dios se le había concedido a él sin merecerlas. Nadie es merecedor de los beneficios ni la bondad de Dios. Por lo tanto, David lo que quiere es hacer memoria y no olvide ninguno de sus beneficios. Hacer memoria. Necesitábamos hacer memoria. Él le decía por su propia alma, porque cada vez que Dios le había liberado de la muerte, había actuado de manera milagrosa en su vida. Le había sanado, le había liberado y le había ayudado. Por lo tanto, la fe de David se fortalecía en cada prueba que él había atravesado. Pero no solo David, también Dios. A Israel, que era su pueblo, le recordaba los mandatos de nunca olvidar. Israel no debía de olvidar al Dios que lo sacó de Egipto. Israel no debía de olvidar al Dios que estuvo con él durante el peregrinaje. Cuídate, dijo Moisés, cuídate de no olvidarte de Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Deuteronomio capítulo 6, versículo 12. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni que te aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. Esta amonestación de Moisés para el pueblo de Israel era para que recordara, para que no olvidara. El verbo recordar y no olvidar aparece 200 veces en la Biblia. No son pocas, ¿verdad? 200 veces aparece este mismo verbo. Sabemos que el ser humano tiene tendencia a olvidar, a ser selectivo. Nuestra mente lo único que recuerda es lo malo y no lo bueno. Así somos los seres humanos. Cuando pensamos en el año 2020 y le preguntamos a cualquiera, ¿sabéis lo que nos contesta? Yo he perdido un trabajo, he perdido esto. ¿Es verdad? Pero ¿por qué no recordamos lo bueno que Dios nos ha dado? Porque la tendencia siempre es a mirar lo negativo. Recordar aquella expresión que siempre he dicho. Si yo cojo un papel blanco y pongo un puntito negro en el centro y os pregunto, ¿qué veis? ¿Qué veis? ¿Sabéis lo que me contestáis? Veo un punto negro. Pero hijo, ¿no ve todo el papel blanco? Pues no vemos lo negro y no vemos lo blanco. Por eso Dios quiere que recordemos las cosas buenas que Dios nos ha dado durante este año. Porque malas están siempre presentes. No debemos de olvidar. La mente es selectiva. Necesitamos recordar las cosas buenas que Dios nos ha dado. El poder de la memoria nos va a ayudar para vivir agradecidos a Dios, con corazones agradecidos.
Mirad lo que decía San Agustín de Hipona. Si te olvidas de los beneficios de Dios, callas y cesa la alabanza. Pero si alabas, es que estás viva en ti la alabanza. A continuación, versículos 3 al 5, nos vamos a encontrar con ciertos participios, que son las bondades de Dios. Dios es el que perdona todas tus iniquidades. Dios es el que sana todas tus enfermedades. Dios es el que rescata del hoyo tu vida. Dios es el que te corona de compasión y misericordia. Son 5 participios que nos recuerda y que tienen relación con la vida presente y con la vida futura. De cómo Dios nos está bendiciendo en el tiempo presente, pero también cómo lo hará en tiempo futuro. Mirad, nosotros vamos a agrupar estos beneficios en 3 columnas. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Estos 5 participios, versículos del 3 al 5, lo vamos a agrupar en 3 columnas porque para el hebreo, como bien sabéis, a veces también lo hemos dicho, el hebreo, el salmista se expresa una misma idea de 2 maneras distintas, con ciertos matices. En un solo versículo, con 2 matices, está proclamando la misma idea, como vais a ver a continuación. Primer beneficio, el perdón sanador de Dios. Versículo 3. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Lo hemos titulado el perdón sanador de Dios. David arranca explicando su experiencia personal porque el pecado le ha golpeado y le ha golpeado duramente. El pecado que le ha golpeado duramente también le ha hecho enfermar, como vais a ver a continuación. Le había puesto incluso al borde de la muerte. Sin embargo, David sabía que Dios, antes de castigarle, porque le había confesado su pecado, Dios le había mostrado también su amor elocuente. Así que David sabía que su alma debía de recordar que el Señor es el quien perdona todos nuestros pecados. ¿Sabéis la historia de David, verdad? Su vida manchada por un pecado que le llevó a otro pecado. Él había planificado la muerte de Urías el Eteo, porque vio por la ventana a Betsabé, se enamoró de Betsabé y se acostó con una mujer casada. Y maquinó la manera, junto con sus generales, de enviarlo al frente a Urías el Eteo para que muriese en la guerra. Y murió, en la guerra murió Urías el Eteo, ¿verdad? Y luego él también se acostó con Betsabé. De manera que, con un corazón adúltero, pero también David podía recordar que Dios le había perdonado cuando confesó el pecado. Este verbo que aparece aquí como el perdón, es el verbo que se utiliza solamente para el perdón de Dios al ser humano. ¿Cuántas veces hemos fallado nosotros a Dios? De manera distinta. ¿Cuántas veces también le hemos fallado y hemos hecho lo que no debíamos? ¿Cuántas veces Dios también nos ha perdonado cuando hemos ido a Él confesándole nuestros pecados? Muchas veces. La Biblia dice, bienaventurado aquel cuyos pecados han sido perdonados. Juan dice, hijitos míos, no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Sigue diciendo el texto, ¿verdad? Él sana todas nuestras dolencias. David, por causa de su pecado, cayó enfermo. Y esto lo expresa el Salmo 32 y el Salmo 51. Mira lo que dice. Salmo 32, algunos versículos, voy a dar lectura del 1 al 5. Y luego el Salmo 51, también daré lectura a algunos versículos. Salmo 32, que ya lo hemos leído, ¿verdad? Bienaventurado aquel
cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Dios no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Salmo 51 ahora, versículo 4 y del 7 al 12. Salmo 51, versículo 4 y luego del 7 al 12. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Hermanos, ¿sabéis lo que significa somatización? Lo sabéis, ¿verdad? Es transformar cuestiones internas de nuestra alma en síntomas orgánicos involuntarios. O dicho de otra manera, cuando hay pecados, como le pasó a David, que no se confiesa, se enquista de tal manera que produce raíz de amargura y la persona enferma. Eso le estaba pasando a David. David se encontraba en esta misma situación. Hay ocasiones en que el pecado que hemos cometido, que no hemos confesado, se enquista y produce de tal manera que algo espiritual afecta a lo material, a lo físico. Él es el único que puede sanarnos. ¿Quién? Cristo, con el perdón que nos ofrece. Por eso dice que cuando nos perdona, Él es el que perdona todos tus pecados, el que sana todas tus dolencias, también nos libera y crea en nosotros algo nuevo. Cuando una persona ha cometido un pecado que se enquista y lo confiesa, se libera y su alma se sana. Y Dios produce algo nuevo en nosotros. No hay pecado, por grande que éste sea, que no pueda ser perdonado por Dios. Si los pecados son grandes, más grande es el médico que puede perdonarnos, porque es el Todopoderoso. Lo que estamos diciendo es que a veces las dolencias físicas y dolencias del alma van juntas. Y solo Cristo nos puede aliviar, sanándonos y salvándonos. ¿Recordáis aquello que dijo Jesús en Lucas capítulo 4? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Cristo con su mensaje nos libera, tanto físicamente como emocionalmente. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Veis? Para vuestras almas. Hermanos y hermanas, ¿cuál es el mayor bien que el hombre puede recibir? El perdón de pecados. Ser libre de la condenación eterna. Nosotros, los hijos de Dios, en esta mañana estábamos expresándolo, ¿verdad? Hemos sido comprados por la sangre preciosa de Jesucristo. Nos hemos arrepentido y con fe nos hemos acercado al Señor. Y el Señor nos ha perdonado y ha pagado por todos los pecados pasados, presentes y futuros. Segundo beneficio. Le llamamos la liberación restauradora de Dios, versículo 4. La liberación restauradora de Dios. Mirad lo que dice el versículo 4. Él es el que rescata del hoyo tu vida.
el que te corona de favores y misericordia. La misma idea, pero expresada de dos maneras distintas. También David fue llevado a recordar las múltiples veces que Dios le había liberado de la muerte, de momentos difíciles. El que rescata del hoyo tu vida. Expresa esta misma idea, el que rescata del hoyo tu vida. David está expresando la idea de que se había encontrado en situaciones que no había manera de salir de ellas. Todos conocemos la historia de David. Solo Dios con su mano podía liberar a David. Es muy interesante porque David en este verbo, el verbo rescatar, utiliza un verbo que os va a sonar, que tiene que ver con el término Goel. ¿Verdad que nos suena el término Goel? En el Antiguo Testamento el término Goel es el pariente más cercano que viene a redimir, que viene a ayudar, que viene a rescatar al pariente también más cercano a él, claro. Recordad la historia de Ruth y Noemí, ahí está la figura de Goel. Booz. Dios liberó a David de Saúl. ¿Sabemos esa historia? Lo sabemos muy bien. ¿Recordáis cuando David tocaba el arpa porque Saúl se encontraba mal y más de una vez Saúl le lanzó para matarlo? ¿Y Dios lo libró? Dios había librado a David de la mano de Saúl, del rey. Pero también Dios había librado a David de otros muchos enemigos, incluso de sus propios hijos. ¿No conocéis también la historia cuando el hijo mayor quisiera también asesinarlo a David y tuvo que huir de su propio reino? Sus propios hijos contra David. ¿Recordáis la historia del profeta Jeremías? Que fue lanzado a un foso, que se hundía en el lodo. No había agua, pero se estaba hundiendo. ¿Quién pudo rescatar a Jeremías de ese foso? Fue Dios. Jeremías se hundía y moría en aquel lugar, pero Dios lo rescató. Solo Dios nos puede rescatar del lugar, del abismo donde hemos caído, donde el ser humano ha caído. Solamente Dios puede hacerlo. ¿No os parece asombroso que podamos pensar en Dios como nuestro Goel? ¿No es asombroso que podamos pensar en Dios como nuestro pariente más cercano que nos rescata, que nos salva, que nos ayuda, más que un padre, que una madre, que un hermano? Ese es nuestro Dios, el Goel, el que te corona de favores y misericordia. David pudo expresar que la salvación que recibía de Dios era por el favor y la misericordia de Dios, no era porque él se lo merecía, porque era un pecador también como los demás, aunque se arrepentía cuando cometía algún pecado. ¿Cuántas veces Dios también nos ha mostrado su favor? Favores que no merecemos nadie. ¿Recordáis aquella famosa expresión que Dios continúa siendo fiel aunque nosotros seamos infieles? Esa es la bondad de Dios. Aunque seamos infieles, Dios continúa siendo fiel. Porque el Señor es el único que puede colmarnos. Él no se limita a darnos lo que es justo, ni lo estipulado, sino se da mucho más. El Señor se entrega sin reservas. Así es nuestro Señor, así es su carácter. Dios es generoso, bondadoso. Y la tercera bondad que vamos a ver, versículo 5, el poder transformador de Dios. El poder de su presencia. El que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezca como el águila. Es muy interesante porque el verbo rejuvenecer es el verbo renovar. Este verbo que traduce la Reina Valera del 60, que está bien traducido, pero también significa renovar. Y renovar es hacer nuevo algo que está viejo. Renovar es volver al estado primero. Renovar es poner algo nuevo o reemplazarlo por algo nuevo. Eso es renovar. David está expresando que el Señor le saciaba con cosas buenas durante toda su vida. Y David expresaba que Dios le renovaba como el águila, ya que el águila es un símbolo de eterna juventud.
Pero también el águila representa aquella alusión mística al fénix. Ese ave también, que es un pájaro que regresa. Es muy interesante, el fénix es un pájaro que regresa a la vida después de la muerte. Es verdad, Dios es el que provee todo. ¿No recordáis aquella famosa expresión de Santiago? Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces. Santiago 1:17. De verdad que lo más asombroso del perdón de Dios es que no solamente se limita a perdonarnos, a sanarnos, a salvarnos, sino que también su perdón es una verdadera obra de arte. Eso es lo que hace el Dios con nosotros. Una obra de arte. Cuando nos acercamos al Señor, Él nos transforma de tal manera que somos personas distintas y mucho mejor. La idea de renovar tiene que ver con esta misma idea. Recordamos a Ezequiel, que dijo: y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré delante de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. También recordamos a Pablo escribiendo, ¿verdad?, aquellas famosas palabras de que, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. ¿Qué estamos diciendo, por lo tanto, con estos tres beneficios? Estos tres beneficios de David, a mí personalmente me hace recordar en un proceso que se encuentra el ser humano. Su perdón, su salvación, su renovación. Su perdón, su salvación, su renovación. Me hace pensar en ese proceso en el que se encuentra toda aquella persona que de verdad está buscando a Dios. Cualquier persona que por primera vez busca a Dios va a encontrar estas bondades de Dios, su perdón, su salvación y el cambio de corazón, esa transformación. Por lo tanto, la persona que busca a Dios puede expresar y puede reconocer y no debe de olvidar estas bondades del Señor. Pero ¿y para nosotros, los creyentes? ¿Y para los hijos de Dios? Mirad, para nosotros los creyentes podemos encontrar en estas tres bondades su perdón, su salvación, su renovación. Podemos encontrar la paciencia que Dios tiene con cada uno de nosotros. Qué paciente es Dios con sus hijos. ¿Por qué? Porque Dios continúa perdonándonos nuestros pecados. Cuando lo confesamos, como lo hizo también David. Porque Dios también continúa salvándonos de muchas situaciones que atravesamos y que son insalvables, si no es por la mediación y por la actuación de Dios, como también lo fue con el caso de David, que fue librado de muchos peligros. Dios continúa renovándonos de gloria en gloria. Así lo dirá Pablo, recordad. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos del 16 al 18. De manera que David se centró en los actos gloriosos de Dios. Hermanos, es fácil quejarse de la vida, de que las cosas no van bien. Sin embargo, si tenemos en cuenta la lista de David, nos daremos cuenta que hay muchos motivos por los cuales alabar a Dios. Dios nos perdona, Dios nos sana, nos rescata y Dios nos corona de favor y misericordia.
y sacia de bien nuestra boca. Hermanos, todo lo que recibimos de Dios, nadie lo merece. Las cosas que Dios hace por nosotros no las merecemos. Así que por difícil que sea tu vida, siempre podrás contar las bendiciones pasadas, las presentes y aquellas que aún Dios nos va a dar por la gracia de Jesús. Cuando pienses que tu vida no tiene sentido o que no merece la pena vivir, pensemos en que Dios nos ha colmado de bendiciones y podremos, por lo tanto, alabarle, como también lo hizo David. Si recordamos lo que Dios hace por nosotros, recordaremos también quién es Él. Si recordamos lo que Dios hace por nosotros, también vamos a recordar quién es nuestro Señor, que es un Dios bondadoso, que nos beneficia, que nos favorece. Ya que Dios nos colma con toda misericordia y gracia. Y mientras nos saturemos de gratitud, podremos gritar, y así terminamos. Mientras reconozcamos las bondades de Dios, podremos alabar como lo hizo David. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Que Dios en esta mañana nos bendiga a todos. Amén.